El corazón de Sarah Blackwood se detuvo cuando la pala golpeó algo sólido bajo el piso de madera podrida. No era el sonido hueco de tierra compactada, sino el inconfundible tintineo metálico que resonó en la silenciosa cabaña abandonada. Con manos temblorosas apartó la tierra húmeda y sus dedos rozaron algo frío. Una caja de hierro, pequeña pero pesada, emergió de las profundidades de aquella choza que todos en el pueblo habían evitado durante décadas. La respiración de Sarah se entrecortó mientras forzaba la oxidada cerradura. Cuando la tapa finalmente cedió, un destello dorado iluminó su rostro cansado. Pero no eran monedas ni joyas lo que encontró, sino algo mucho más valioso: documentos amarillentos, cartas antiguas y un diario fechado en 1852 que revelaban por qué los habitantes del pueblo susurraban sobre la maldición de aquella propiedad. Sarah acababa de descubrir el secreto que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la comunidad. Si estás viendo este video desde una pequeña ciudad con historias olvidadas o desde una gran metrópolis, déjanos saber en los comentarios. Y si quieres descubrir más secretos enterrados del pasado como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. La vida de Sarah Blackwood había sido una sucesión de pérdidas y dificultades desde que llegó a Willow Creek, un pequeño asentamiento en las colinas de Virginia Occidental, en 1851. A sus 32 años, Sarah había enterrado a su esposo John apenas 6 meses atrás, víctima de una fiebre que se extendió por el valle y que dejó a varias familias incompletas. Con 2 hijos pequeños, Emma de 8 años y Michael de 5, Sarah se encontraba en una situación desesperada. La pequeña pensión que John había dejado se agotaba rápidamente, y las miradas de lástima de los vecinos se habían convertido en murmullos de preocupación. ¿Qué hará ahora la pobre viuda Blackwood? Y se preguntaban a sus espaldas. El invierno de 1851 había sido particularmente cruel. La nieve se acumulaba contra las paredes de la pequeña habitación que Sarah alquilaba en la parte trasera de la panadería del pueblo. El dueño, el señor Higgins, un hombre de mirada severa pero corazón compasivo, le había permitido quedarse a cambio de ayuda en la tienda. Pero Sarah sabía que pronto necesitaría encontrar un lugar propio. Sus hijos necesitaban espacio para crecer, y ella necesitaba recuperar algo de la dignidad que la caridad ajena le había arrebatado. Fue entonces cuando escuchó hablar por primera vez de la choza Thornwood. Situada en las afueras del pueblo, a unos 3 kilómetros siguiendo el camino del bosque, la pequeña cabaña había permanecido abandonada desde hacía casi 15 años. Según contaban los ancianos del pueblo, había pertenecido a Ezekiel Thornwood, un hombre solitario y hosco que llegó a la región en 1834 y desapareció misteriosamente una noche de 1837, dejando la propiedad sin reclamar. Nadie ha querido acercarse a ese lugar desde entonces, le explicó Martha Wilson, una de las pocas amigas que Sarah había hecho en el pueblo mientras ambas cosían junto a la chimenea una tarde de enero. Dicen que está maldita, que en las noches de luna llena se pueden escuchar gritos saliendo de sus paredes. Sarah, con la aguja suspendida en el aire, levantó la mirada. ¿Maldita? ¿Por qué razón? Martha bajó la voz, aunque estaban solas. Algunos dicen que Thornwood escondía algo allí, algo que no debía ser encontrado. Otros aseguran que hizo un pacto con el diablo y que quien ponga un pie en esa propiedad sufrirá su misma suerte. En cualquier otra circunstancia, Sarah habría descartado tales historias como supersticiones de pueblo pequeño. Sin embargo, la desesperación agudiza los sentidos y despierta la curiosidad. Al día siguiente, durante su turno en la panadería, se atrevió a preguntar al señor Higgins sobre la propiedad. ¿La choza Thornwood? No es más que una ruina abandonada, señora Blackwood, respondió mientras amasaba el pan de la mañana. El condado la ha puesto en venta varias veces, pero nadie la quiere, ni siquiera por unos pocos centavos. ¿Y por qué nadie la quiere?,
Preguntó Sara fingiendo desinterés mientras limpiaba el mostrador. El señor Higgins se detuvo un momento, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Las habladurías, supongo, y el estado de la propiedad. Necesitaría mucho trabajo para ser habitable. Hizo una pausa y miró directamente a Sara. ¿No estará pensando en...? Solo preguntaba. Respondió ella rápidamente, pero la idea ya había echado raíces en su mente. 3 días después, Sara se presentó en la oficina del registro del condado, un edificio austero de ladrillo rojo en el centro de Willow Creek. El funcionario, un hombre llamado Clarence Peterson, la miró con sorpresa cuando mencionó la propiedad Thornwood. ¿Está segura, señora Blackwood?, preguntó mientras buscaba entre archivos polvorientos. Esa propiedad ha estado en los registros del condado por años. Nadie ha mostrado interés en ella desde siempre. Estoy segura, respondió Sara con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Según los documentos oficiales, la choza y las 2 hectáreas circundantes podían adquirirse por apenas $25. Una cantidad ridículamente baja para cualquier propiedad, incluso en esa época y lugar. Sara contaba exactamente con $32.47 ahorrados. Podría comprar la propiedad y aún tendría algo para comenzar las reparaciones más urgentes. El condado estará encantado de deshacerse de esa carga, comentó Peterson mientras preparaba los papeles. Pero debo advertirle, señora Blackwood, que el lugar ha estado abandonado por muchos años. Y hay rumores. He escuchado suficientes rumores en mi vida, señor Peterson. Lo que necesito ahora es un techo para mis hijos. Cuando Sara firmó los documentos de propiedad el 17 de febrero de 1852, no sabía que estaba tomando una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la historia de todo Willow Creek. El registro oficial del condado de Monroe, ahora conservado en los archivos estatales de Virginia Occidental, muestra en tinta descolorida la transferencia de la propiedad denominada Thornwood, consistente en una estructura habitacional y 2 hectáreas de terreno, a nombre de Sarah Elizabeth Blackwood, viuda, por la suma de $25 americanos. La noticia de que la viuda Blackwood había comprado la choza maldita se extendió por Willow Creek como un incendio en un campo seco. Esa misma tarde, mientras recogía a sus hijos de la escuela, Sara notó las miradas y los susurros. El reverendo Miller, un hombre generalmente amable, la detuvo a la salida de la escuela. «Señora Blackwood, he oído que ha adquirido la propiedad Thornwood», dijo con el ceño fruncido. «Me preocupa que no esté al tanto de la reputación de ese lugar». «Agradezco su preocupación, reverendo», respondió Sara con firmeza. «Pero esa reputación es precisamente la razón por la que he podido permitírmela. Y mis hijos necesitan un hogar». La primera vez que Sara visitó su nueva propiedad, llevó consigo al señor Thomas, el carpintero del pueblo, quien había accedido a acompañarla a regañadientes. El camino hacia la choza serpenteaba a través de un denso bosque de robles y nogales. A medida que avanzaban, el silencio se hacía más profundo, como si incluso los pájaros evitaran cantar en las cercanías. La choza se reveló ante ellos en un pequeño claro, una estructura de troncos ennegrecidos por el tiempo, con un techo parcialmente hundido y ventanas cubiertas por tablas desgastadas. La maleza había crecido alrededor, reclamando el terreno, y un viejo pozo de piedra se alzaba a unos metros de la entrada principal. «No se ve tan mal como esperaba», comentó Sara intentando sonar optimista. «Ha visto mejores días, sin duda», respondió Thomas, acercándose cautelosamente. «El techo necesitará ser reemplazado por completo. Las paredes parecen sólidas, aunque habrá que revisar si hay podredumbre en algunas vigas». Mientras el carpintero evaluaba el exterior, Sara se acercó a la puerta. La madera estaba hinchada por la humedad y resistió sus primeros intentos de abrirla. Finalmente, con un empujón más fuerte, la puerta cedió con un chirrido que resonó en el silencio del bosque. El interior estaba sumido en penumbras.
El polvo flotaba en los rayos de luz que se filtraban a través de las grietas en las paredes y el techo. Olía a humedad, a tierra y a años de abandono. Sara dio unos pasos cautelosos, sintiendo crujir el suelo bajo sus botas. La choza consistía en una habitación principal con una chimenea de piedra en el centro, una pequeña habitación adyacente que podría servir como dormitorio, y lo que parecía ser una rudimentaria cocina. Los pocos muebles que quedaban, una mesa rota, una silla volcada, los restos de lo que parecía ser un catre, estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo y telarañas. Señora Blackwood, quizás deberíamos regresar otro día con más herramientas, sugirió Thomas desde la puerta, visiblemente incómodo. Pero Sara apenas lo escuchaba. Había algo en aquella choza abandonada, en medio de la desolación y el abandono, que despertaba en ella un extraño sentimiento. No era miedo, como cabría esperar, sino una especie de familiaridad, como si algo en aquel lugar la llamara. ¿Quién era exactamente Ezekiel Thornwood? Ma preguntó mientras pasaba los dedos por la superficie rugosa de la mesa. Thomas se encogió de hombros. Llegó antes de mi tiempo. Mi padre lo mencionaba a veces. Un hombre solitario, poco dado a socializar. Trabajaba su tierra y venía al pueblo solo cuando era absolutamente necesario. ¿Y qué pasó con él? Martha Wilson mencionó que desapareció. Eso dicen. Una mañana simplemente no apareció para vender sus verduras en el mercado, como hacía cada semana. Algunos vecinos vinieron a buscarlo y encontraron la casa vacía. Sus cosas seguían aquí, pero él se había esfumado. Sara asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. Sus ojos se posaron en el suelo de madera, notando algo extraño en el patrón de las tablas cerca de la chimenea. «Señor Thomas, ¿podría acercarse un momento?» El carpintero se acercó reticente. Sara señaló una sección del suelo donde las tablas parecían ligeramente desalineadas, como si hubieran sido removidas y colocadas nuevamente en algún momento. «Probablemente se debe a la humedad», comentó Thomas. «La madera se expande y contrae con los cambios de temperatura». Pero Sara no estaba convencida. Se arrodilló y pasó los dedos por las grietas entre las tablas. Sintió cómo una de ellas se movía ligeramente bajo su presión. «Aquí hay algo», murmuró más para sí misma que para Thomas. Antes de que el carpintero pudiera detenerla, Sara presionó con más fuerza. La tabla se dio con un crujido, revelando un pequeño espacio oscuro debajo del suelo. El corazón de Sara se aceleró mientras introducía cautelosamente los dedos en la abertura. Sus dedos tocaron algo suave como tela o papel. Con cuidado, extrajo lo que resultó ser un trozo de tela descolorida, envolviendo algo rectangular y delgado. Al desenvolverlo, Sara se encontró sosteniendo un pequeño libro encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el tiempo. «Es un diario», susurró, abriendo la primera página, donde se podía leer en una caligrafía pulcra: «Propiedad de Ezekiel Thornwood, 1834. Thomas palideció visiblemente. «Señora Blackwood, creo que deberíamos irnos. No es bueno perturbar las pertenencias de los muertos». Pero Sara ya estaba hojeando las páginas, sus ojos recorriendo rápidamente las entradas. La mayoría parecían anotaciones cotidianas sobre el clima, los cultivos o pequeños acontecimientos del pueblo. Sin embargo, hacia el final, las entradas se volvían más crípticas. «Escuche esto», dijo Sara leyendo en voz alta. «4 de octubre 1837. Lo he encontrado. Después de tanto buscar, estaba exactamente donde indicaban los documentos del viejo Mason. La pregunta ahora es, ¿qué hacer con ello? No puedo confiar en nadie». Thomas dio un paso atrás. «Señora Blackwood, por favor, volvamos al pueblo antes de que anochezca». Con reluctancia, Sara cerró el diario y lo guardó en su bolso. Al salir de la choza, miró una vez más al interior, sintiendo que acababa de poner en marcha algo que iba mucho más allá de su comprensión. Lo que Sara Blackwood no podía saber aquel día de febrero de 1900.
1852, es que el descubrimiento del diario de Ezekiel Thornwood sería apenas el principio de una serie de revelaciones que alterarían profundamente su vida y la historia de Willow Creek. Según documentos conservados en los archivos del Museo de Historia Regional de Virginia Occidental, los eventos que siguieron constituyen uno de los casos más extraordinarios de la historia no oficial del Estado. Durante las siguientes semanas, Sarah se dedicó a preparar la choza para hacerla habitable. Con la ayuda reticente de Thomas y algunos otros vecinos que se ofrecieron a cambio de comidas caseras, logró reparar el techo, reemplazar las ventanas rotas y limpiar años de suciedad acumulada. A pesar de la inicial renuencia del pueblo, la determinación de Sarah comenzó a ganarle el respeto de algunos habitantes de Willow Creek. Nunca pensé que diría esto, pero la viuda Blackwood tiene agallas, comentó el herrero Joseph Miller a sus clientes, según recordaría años después su aprendiz en una entrevista para el periódico local. Cualquier otra mujer habría salido corriendo de ese lugar a la primera señal de problemas. Mientras tanto, durante las noches, cuando sus hijos dormían, Sarah se dedicaba a estudiar el diario de Thornwood a la luz de una vela. La mayor parte eran anotaciones mundanas, pero ocasionalmente encontraba referencias que despertaban su curiosidad. 7 de marzo, 1835. He comenzado a excavar donde indica el mapa. Nada aún, pero siento que estoy cerca. Los vecinos comienzan a hacer preguntas sobre mis actividades nocturnas. Les he dicho que estoy preparando nuevos campos para el cultivo. 12 de junio, 1836. Otro callejón sin salida. El mapa debe contener algún error en las mediciones. He revisado los papeles de Mason una y otra vez, pero falta alguna clave que no logro descifrar. 23 de agosto, 1837. Los ruidos continúan. No es mi imaginación. Algo o alguien se mueve bajo la casa durante la noche. He sellado todas las entradas que conozco, pero siguen encontrando la forma de entrar. A principios de abril, cuando la primavera comenzaba a ablandar la tierra después del duro invierno, Sarah y sus hijos finalmente se mudaron a la choza Thornwood. La habitación principal se había convertido en un espacio acogedor con una mesa sólida, sillas y una nueva estufa de hierro. La pequeña habitación adyacente ahora tenía 2 catres para Emma y Michael, mientras que Sarah dormía en un jergón cerca de la chimenea. La primera noche en su nuevo hogar, después de acostar a los niños, Sarah se sentó frente al fuego, con el diario de Thornwood en su regazo. Afuera, el viento susurraba entre los árboles y ocasionalmente se oía el ulular de un búho. La choza crujía y gemía, como cualquier estructura antigua, pero a Sarah le pareció que había algo más en aquellos sonidos, algo que resonaba con las misteriosas anotaciones del diario. Decidida a continuar la exploración que había iniciado semanas atrás, regresó al área cerca de la chimenea donde había encontrado el diario. Con cuidado, retiró más tablas del suelo, revelando un espacio de aproximadamente 1 metro cuadrado bajo la casa. Usando una pequeña pala de jardinería que había traído consigo, comenzó a excavar en la tierra suelta. Después de unos minutos, la pala golpeó algo duro. El corazón de Sarah dio un vuelco mientras limpiaba la tierra con las manos. Sus dedos rozaron una superficie metálica. Con renovada energía, continuó excavando hasta revelar lo que parecía ser una pequeña caja de hierro, de unos 30 centímetros de largo por 20 de ancho. La caja estaba cerrada con un candado oxidado. Con manos temblorosas, Sarah intentó abrirla, pero el mecanismo estaba demasiado corroído. Finalmente, usando un atizador como palanca, logró forzar la tapa. Dentro encontró varios objetos cuidadosamente envueltos en tela encerada, un fajo de cartas atadas con cordel, un mapa dibujado a mano en papel amarillento, un pequeño saco de cuero que tintineaba ligeramente al moverse, y un libro encuadernado en cuero negro, diferente al diario que había encontrado anteriormente. Sarah tomó primero el mapa y lo desplegó con cuidado.
Mostraba lo que parecía ser la propiedad Thornwood y sus alrededores, con marcas y anotaciones en los márgenes. Una línea roja trazaba un camino desde la choza hasta un punto marcado con una X, aproximadamente a medio kilómetro al norte, cerca de lo que parecía ser una formación rocosa. A continuación, abrió el pequeño saco de cuero. En su interior había 3 monedas de oro, brillantes incluso a la luz tenue del fuego. Sara nunca había visto monedas como esas, con inscripciones que no reconocía. Más tarde, un experto de la Sociedad Numismática de Virginia Occidental identificaría estas monedas como doblones españoles acuñados en México a principios del siglo XIX, con un valor considerable tanto histórico como monetario. Las cartas, escritas con una caligrafía diferente a la de Thornwood, estaban firmadas por alguien llamado Jonathan Mason y fechadas entre 1830 y 1833. En ellas, Mason hacía referencia a un descubrimiento significativo y a la necesidad de mantenerlo en secreto. Mi estimado Thornwood, decía una de las cartas fechada el 15 de octubre de 1832, confío en que hayas seguido mis instrucciones al pie de la letra. Lo que hemos descubierto no debe caer en manos equivocadas. Las consecuencias serían catastróficas no solo para nosotros, sino para muchos inocentes. El túnel bajo tu propiedad es apenas el comienzo de algo mucho más extenso de lo que imaginamos inicialmente. Finalmente, Sara tomó el libro encuadernado en cuero negro. Al abrirlo, se encontró con páginas llenas de nombres, fechas y lugares organizados en columnas. Al principio no comprendió lo que estaba viendo, pero al examinar más detenidamente, su respiración se detuvo. Era un registro de personas. Cada entrada seguía el mismo formato: nombre, edad, lugar de origen, fecha y una breve descripción física. Al lado de cada nombre había una marca, una pequeña estrella dibujada a mano. Y en la parte inferior de cada página, 2 palabras escritas en tinta roja: paso seguro. El descubrimiento de Sara en aquella primera noche en la choza Thornwood fue solo el comienzo de una investigación que se extendería por semanas y meses. El archivo de la Biblioteca Estatal de Virginia Occidental conserva copias de algunos de los documentos encontrados en la propiedad, parte de una colección donada por descendientes de Sarah Blackwood en 1923. En las semanas siguientes, Sara dividió su tiempo entre adaptar su nuevo hogar para sus hijos y explorar meticulosamente los secretos que guardaba la choza Thornwood. Durante el día, cultivaba un pequeño huerto, reparaba los desperfectos que iban surgiendo y se ocupaba de la educación de Emma y Michael. Por las noches, cuando los niños dormían, continuaba su investigación. Siguiendo las indicaciones del mapa encontrado en la caja de hierro, una mañana de domingo, cuando el pueblo entero estaba en la iglesia, Sara se aventuró en el bosque al norte de su propiedad. El camino la condujo hasta una formación rocosa parcialmente oculta por la vegetación. A primera vista no había nada especial en aquel lugar, solo un afloramiento natural de piedra caliza erosionada por el tiempo. Sin embargo, al examinar más detalladamente, Sara descubrió una abertura estrecha entre las rocas, apenas lo suficientemente ancha para que pasara una persona. Con el corazón acelerado, encendió la lámpara de aceite que había traído consigo y se deslizó por la abertura. Se encontró en un pasaje bajo y húmedo que descendía suavemente hacia la oscuridad. El aire era fresco y olía a tierra húmeda. Las paredes estaban parcialmente reforzadas con vigas de madera, algunas ya podridas por la humedad. Sara avanzó cautelosamente, agachándose para evitar golpearse la cabeza contra el techo bajo. Después de unos 20 metros, el pasaje se ensanchaba en una pequeña cámara circular. Sara alzó la lámpara, y su luz reveló varias cajas apiladas contra una de las paredes, un catre desgastado y una mesa rudimentaria con papeles esparcidos sobre ella. Con manos temblorosas, Sara examinó los papeles.
Eran más registros, similares a los que había encontrado en el Libro Negro, pero más recientes. El último nombre registrado databa de febrero de 1837, apenas un mes antes de la misteriosa desaparición de Ezekiel Thornwood. Entre los papeles había también lo que parecían ser documentos de identidad falsificados, certificados de libertad, cartas de manumisión y permisos de viaje, todos en blanco, esperando ser completados con nombres y fechas. Sarah comprendió entonces la verdadera naturaleza de lo que había descubierto. La choza Thornwood no estaba maldita. Era una estación del ferrocarril subterráneo, la red clandestina que ayudaba a esclavos fugitivos a escapar hacia la libertad en el norte. Esta revelación cambió profundamente la perspectiva de Sarah. Lo que había comenzado como una necesidad desesperada de encontrar un hogar para sus hijos se había convertido en el descubrimiento de un legado de valor y sacrificio. Ezekiel Thornwood, lejos de ser el ermitaño huraño que describían los rumores del pueblo, había arriesgado su vida para ayudar a otros a alcanzar la libertad. Sin embargo, un nuevo misterio emergía. ¿Qué había sucedido con Thornwood? ¿Por qué había desaparecido tan repentinamente, dejando atrás sus pertenencias e incluso la documentación incriminatoria que podría haberlo enviado a prisión? Sarah decidió buscar respuestas en el pueblo. Con la excusa de querer conocer la historia de su nueva propiedad, comenzó a hacer preguntas discretas a los habitantes más antiguos de Willow Creek. La mayoría repetía los mismos rumores que ya había escuchado. Thornwood era un solitario, posiblemente involucrado en actividades oscuras, y su desaparición había sido tan misteriosa como su llegada. Pero una tarde, mientras compraba provisiones en la tienda general, el anciano Harold Jenkins, que raramente hablaba con alguien, se acercó a ella. «He oído que está haciendo preguntas sobre Thornwood», dijo en voz baja, mientras fingía examinar un barril de manzanas. «No encontrará muchas respuestas en el pueblo. La gente prefiere olvidar ciertos capítulos de nuestra historia». «¿Usted lo conoció?», preguntó Sarah, intentando contener su emoción. Jenkins asintió levemente. «Venga a verme esta noche, después del atardecer. Mi cabaña está al final del sendero del molino. Venga sola». Esa noche, después de asegurarse de que Emma y Michael estaban profundamente dormidos, Sarah caminó hasta la cabaña de Jenkins. El anciano la esperaba en el porche, fumando una pipa de arcilla. Sin decir palabra, la condujo al interior, donde un fuego bajo ardía en la chimenea. «Ezekiel Thornwood era mi amigo», comenzó Jenkins, sirviendo 2 tazas de un té amargo. «Uno de los pocos hombres verdaderamente buenos que he conocido». Según el relato de Jenkins, Thornwood había llegado a Willow Creek huyendo de un pasado complicado en Virginia. Había comprado la choza y las tierras circundantes con dinero obtenido de la venta de la plantación familiar, una propiedad que había heredado, pero cuyas prácticas esclavistas detestaba. Su familia tenía esclavos por generaciones, explicó Jenkins. Cuando la plantación pasó a sus manos, Ezekiel liberó a todos. Esto le ganó el odio de sus vecinos y de su propia familia. Tuvo que huir hacia el oeste. En Willow Creek, Thornwood había encontrado un lugar donde comenzar de nuevo. Pero su conciencia no le permitía ignorar el sufrimiento de otros. Cuando Jonathan Mason, un cuáquero de Pensilvania involucrado en el ferrocarril subterráneo, contactó con él, Thornwood no dudó en ofrecer su ayuda. Durante casi 4 años, Ezekiel ayudó a docenas de esclavos fugitivos a continuar su viaje hacia el norte, continuó Jenkins. La choza estaba lo suficientemente aislada para servir como escondite, y el túnel que construyó ofrecía una ruta de escape en caso de que las autoridades aparecieran. «¿Y qué le sucedió?», le preguntó Sarah, absorbiendo cada palabra. La expresión de Jenkins se ensombreció. En febrero de 1837 llegó un grupo más grande de lo habitual. Entre ellos había una mujer llamada Harriet y sus 2 hijos pequeños. Habían escapado de una plantación en Richmond después de que el dueño vendiera al esposo de Harriet.
Los cazadores de esclavos los seguían de cerca. Thornwood había escondido al grupo en el túnel mientras se preparaban los documentos falsos que necesitarían para el siguiente tramo de su viaje. Pero alguien en el pueblo había notado actividad inusual alrededor de la choza y había alertado a las autoridades. Una noche, el sheriff Mills apareció con 3 hombres armados. Ezekiel logró distraerlos lo suficiente para que los fugitivos escaparan, pero él mismo no pudo huir. Lo vi por última vez esa noche, malherido pero determinado, dirigiéndose hacia las montañas con los cazadores de esclavos pisándole los talones. Jenkins se levantó con dificultad y se acercó a un viejo baúl en un rincón de la cabaña. De él extrajo un objeto envuelto en tela. Esto llegó por correo 6 meses después, sin remitente, sin mensaje. Solo esta llave y un trozo de papel con tu dirección. Quiero decir, la dirección de la choza Thornwood. Sarah tomó el objeto con manos temblorosas. Era una llave de hierro forjado, pesada y antigua, con un diseño intrincado en el mango. ¿Una llave? ¿De qué? No lo sé, respondió Jenkins. Nunca regresé a la choza después de aquella noche. No podía soportar la idea de encontrar las evidencias de lo que había sucedido. Y con el tiempo, cuando nadie reclamó la propiedad, comencé a alimentar los rumores de que el lugar estaba maldito. Era la mejor manera de mantener alejados a los curiosos. Sarah observó la llave a la luz del fuego. ¿Qué secreto más podía guardar la choza Thornwood? ¿Y por qué Ezekiel, incluso herido y perseguido, se había asegurado de que esta llave regresara a su propiedad? Los siguientes días fueron de intensa actividad para Sarah. Con la primavera en pleno apogeo, dedicó las mañanas a trabajar en su huerto y a realizar las tareas domésticas. Los niños se habían adaptado sorprendentemente bien a su nuevo hogar, especialmente Em, quien había descubierto una pasión por explorar los alrededores y recolectar flores y hierbas silvestres. «Mira lo que encontré hoy, mamá», dijo una tarde, mostrándole una flor azul que Sarah no reconoció. «Crece solo alrededor de las rocas grandes del norte, exactamente donde Sarah había descubierto la entrada al túnel. Con el pretexto de querer ver dónde crecían esas flores, Sarah convenció a Emma para que le mostrara el lugar exacto. «Pero no podemos entrar en la cueva», dijo la niña con naturalidad mientras caminaban por el sendero del bosque. Sarah se detuvo en seco. «¿Qué cueva, cariño?» «La que está entre las rocas. Michael y yo la encontramos hace unos días. Hay un pasaje que va hacia abajo, pero está muy oscuro y da miedo». El corazón de Sarah se aceleró. Los niños habían descubierto el túnel. Intentando mantener la calma, hizo prometer a Emma que ni ella ni su hermano se acercarían a la cueva sin su permiso. Esa misma noche, después de asegurarse que los niños dormían profundamente, Sarah regresó al túnel con la llave que Jenkins le había entregado. Esta vez, exploró más allá de la primera cámara, siguiendo el pasaje que continuaba hacia el norte. Después de unos 50 metros, el túnel terminaba abruptamente en lo que parecía ser un derrumbe. Piedras y tierra bloqueaban completamente el camino. Sarah examinó el área con su lámpara, buscando alguna indicación de por qué Thornwood habría enviado la llave. Fue entonces cuando lo notó. En la pared oeste del túnel, parcialmente oculta por el derrumbe, había una pequeña puerta de metal. El corazón de Sarah dio un vuelco cuando vio la cerradura, del mismo diseño intrincado que la llave que llevaba. Con manos temblorosas, insertó la llave en la cerradura. Encajaba perfectamente. Con un giro, la puerta se abrió con un chirrido metálico que resonó en el silencio del túnel. Detrás de la puerta había una pequeña cámara, no más grande que un armario. En su interior, Sarah encontró un cofre de madera reforzado con bandas de hierro. No tenía cerradura, solo un pestillo simple. Al abrirlo, Sarah contuvo el aliento. El cofre estaba lleno de documentos cuidadosamente organizados, mapas detallados de rutas del ferrocarril subterráneo desde Virginia hasta Canadá, listas de contactos a lo largo de las rutas y, lo más importante,
Cartas de agradecimiento de aquellos que habían pasado por la choza Thornwood en su camino hacia la libertad. Estimado señor T, decía una carta fechada en 1836, hemos llegado a Canadá sanos y salvos. Mi esposa y nuestro pequeño hijo nacieron en libertad gracias a su valentía. Nunca podremos agradecerle lo suficiente por arriesgar su vida por nosotros, perfectos, desconocidos. Que Dios lo bendiga. Siempre en deuda, James Drubulu. Entre los documentos, Sarah encontró también un diario diferente al que había descubierto inicialmente. Este era más personal, con reflexiones de Thornwood sobre sus experiencias ayudando a los fugitivos. Anoche llegó una familia con 3 niños, escribió en una entrada de diciembre de 1835. El más pequeño no tenía más de 2 años y estaba enfermo con fiebre. Se quedaron 3 días hasta que el niño se recuperó lo suficiente para viajar. La madre me contó que su anterior amo había vendido a sus 2 hijos mayores el año pasado. Nunca los volverá a ver. ¿Cómo puede un ser humano infligir tal sufrimiento a otro? Cada historia que escucho refuerza mi convicción de que estoy haciendo lo correcto, sin importar los riesgos. En el fondo del cofre, envuelto en tela encerada, había un paquete que contenía 2 objetos que hicieron que Sarah soltara una exclamación de sorpresa. Un pequeño saco de cuero lleno de monedas de oro similares a las que había encontrado anteriormente, y un manuscrito titulado Historia y cartografía del ferrocarril subterráneo en los territorios occidentales de Virginia, firmado por Ezekiel Thornwood y fechado en enero de 1837. Sarah pasó las siguientes horas leyendo el manuscrito a la luz tenue de su lámpara. Era una detallada documentación de las rutas de escape, los métodos utilizados para evadir a las autoridades y los diversos puntos de refugio desde Richmond hasta la frontera con Ohio y Pensilvania. Thornwood había registrado meticulosamente nombres, fechas y destinos de más de 100 personas que habían pasado por su propiedad entre 1834 y 1837. Pero más allá de su valor histórico, el manuscrito revelaba algo que Sarah no había anticipado. Ezekiel Thornwood no había actuado solo. Había toda una red de colaboradores en Willow Creek y las comunidades circundantes. Y entre los nombres mencionados, Sarah reconoció varios que pertenecían a familias respetadas del pueblo, incluyendo al propio Sheriff Mills, quien aparentemente había fingido perseguir a Thornwood aquella fatídica noche para darle tiempo de escapar. El descubrimiento de Sarah Blackwood en la choza Thornwood sacudió los cimientos de Willow Creek de maneras que nadie habría podido predecir. Durante las semanas siguientes, mientras procesaba la magnitud de lo que había encontrado, Sarah se debatió entre mantener el secreto o compartirlo con la comunidad. La decisión llegó de forma inesperada una tarde de principios de mayo. Sarah estaba en el pequeño huerto detrás de la choza cuando vio acercarse a un grupo de personas por el sendero del bosque. Reconoció al reverendo Miller a la cabeza, seguido por el señor Higgins, Martha Wilson y varios otros habitantes del pueblo. Su primer instinto fue temer que vinieran con malas intenciones, pero algo en su actitud la hizo esperar. «Señora Blackwood», comenzó el reverendo cuando el grupo llegó a la altura de Sarah, «hemos venido a hablar con usted sobre un asunto importante». Martha Wilson dio un paso adelante. «Harold Jenkins nos ha contado ciertas cosas, Sarah, sobre Ezekiel Thornwood y lo que sucedió aquí». El corazón de Sarah se aceleró. «¿Qué les ha contado exactamente?» «Lo suficiente», respondió el señor Higgins. «Lo suficiente para que comprendiéramos que la historia que hemos estado perpetuando durante años sobre esta propiedad no es más que una mentira conveniente». Durante las siguientes horas, sentados alrededor de la mesa en la choza Thornwood, Sarah compartió con ellos todo lo que había descubierto: los diarios, los mapas, el túnel, el cofre con los documentos y el oro, y el manuscrito que detallaba la participación de varios miembros de la comunidad en el ferrocarril subterráneo.
Mi padre era uno de ellos, reveló Martha Wilson con lágrimas en los ojos. Nunca me lo dijo directamente, pero recuerdo las noches en que salía sigilosamente y no regresaba hasta el amanecer. Y como a veces aparecían comidas extra en nuestra mesa, destinadas a invitados que nunca veíamos. El sheriff Mills también, añadió Higgins. Siempre sospeché que sabía más de lo que decía sobre la desaparición de Thornwood. El reverendo Miller, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Lo que ha descubierto usted, señora Blackwood, no es solo un secreto personal o incluso comunitario. Es parte de nuestra historia nacional, un testimonio de coraje y convicción en tiempos oscuros. Esa tarde marcó el comienzo de una nueva era para Willow Creek y para la choza Thornwood. En los días siguientes, más residentes del pueblo se acercaron a Sarah, algunos para confesar su propia participación o la de sus padres en la red clandestina, otros simplemente para ofrecer su apoyo y respeto. El 15 de mayo de 1852, en una reunión extraordinaria del Consejo del Pueblo, se tomó una decisión sin precedentes. La choza Thornwood sería designada como un lugar de importancia histórica, y los documentos descubiertos por Sarah serían preservados como parte del patrimonio de la comunidad. Pero la historia no terminó ahí. A finales de mayo, Sarah recibió una carta inesperada desde Cincinnati. Estaba firmada por un tal Theodore Smith, quien se identificaba como un viejo amigo de Ezekiel Thornwood. «Estimada señora Blackwood», decía la carta, «me ha llegado noticia a través de contactos comunes de su extraordinario descubrimiento en la propiedad de mi querido amigo Ezequiel. Permítame expresarle mi más profunda gratitud por haber sacado a la luz esta parte tan importante de nuestra historia compartida. Debo también informarle que Ezekiel Thornwood no pereció aquella noche de 1837, como muchos temieron. Gravemente herido, logró llegar a mi casa en Columbus, Ohio, donde se recuperó durante varios meses. Posteriormente, consciente del peligro que representaba para todos los involucrados si regresaba a Willow Creek, adoptó una nueva identidad y continuó su labor en el ferrocarril subterráneo desde Cincinnati. Lamentablemente, Ezequiel falleció el pasado invierno, víctima de la misma fiebre que ha afectado a tantos en nuestra región. En sus últimos días, me habló a menudo de su choza en Willow Creek y de los tesoros que había dejado atrás. Me alegra saber que han caído en manos tan dignas como las suyas. Ezekiel dejó instrucciones específicas sobre el destino que deseaba para esos fondos. Una parte debía ser utilizada para asegurar el futuro de aquellos a quienes ayudó a alcanzar la libertad. El resto deseaba que se destinara a la educación de los niños, sin distinción de raza o condición, para que las generaciones futuras pudieran construir un mundo más justo que el que él conoció. Le incluyo la dirección de un banco en Filadelfia, donde está depositado el resto de los fondos que Ezequiel acumuló durante su vida. Como propietaria legítima de la choza Thornwood y como custodio de su legado, estos fondos le pertenecen ahora a usted. Le ruego que los utilice sabiamente, honrando la memoria y los deseos de un hombre extraordinario. La carta incluía documentos bancarios que confirmaban la existencia de una cuenta a nombre de Ezequiel Thornwood con un saldo de más de $15,000, una fortuna considerable para la época. Según la evaluación realizada posteriormente por el Banco de Filadelfia, documentada en sus registros de 1852, el valor combinado de los fondos en la cuenta y las monedas de oro encontradas en la propiedad Thornwood ascendía a aproximadamente $20,000, equivalente a más de $600,000 en valor actual. Con este inesperado recurso, Sarah Blackwood tomó una decisión que transformaría no solo su vida, sino la de toda la comunidad de Willow Creek. En junio de 1852, anunció su intención de establecer una escuela en la propiedad Thornwood.
abierta a todos los niños de la región, independientemente de su origen o condición. La escuela Thornwood, como se la conocería posteriormente, abrió sus puertas en septiembre de 1852 en un nuevo edificio construido junto a la choza original, que se preservó como un recordatorio tangible de su historia. Sarah, que había sido maestra antes de su matrimonio, asumió el papel de directora y educadora principal. En los años siguientes, la reputación de la escuela creció, atrayendo a estudiantes y educadores de diversos orígenes. La choza Thornwood, lejos de ser un lugar temido y evitado, se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. En cuanto al túnel y la cámara secreta, el Consejo del Pueblo decidió sellarlos por razones de seguridad, pero no antes de que arqueólogos e historiadores documentaran meticulosamente su existencia y contenido. Los artefactos y documentos recuperados pasaron a formar parte de una pequeña exhibición en la escuela, educando a las generaciones futuras sobre un capítulo crucial, pero a menudo olvidado de la historia americana. Sarah Blackwood vivió hasta 1891, alcanzando los 71 años. Durante su larga vida, vio crecer a sus hijos. Emma se convirtió en médico y Michael en abogado, y a cientos de estudiantes que pasaron por las aulas de la escuela Thornwood. A su muerte, fue enterrada en un pequeño cementerio en la propiedad, junto a una placa que conmemoraba también a Ezekiel Thornwood y a todos aquellos que arriesgaron sus vidas en busca de la libertad. La historia de Sarah Blackwood y la choza Thornwood podría haber quedado relegada a los archivos polvorientos del condado si no fuera por el descubrimiento accidental realizado por un equipo de restauración en 1923. Durante trabajos de renovación en la escuela, que seguía en funcionamiento, encontraron una caja de latón sellada en los cimientos del edificio original. La caja contenía una carta manuscrita de Sarah, fechada en 1890, un año antes de su muerte, en la que narraba toda la historia con sus propias palabras, junto con fotografías, recortes de periódicos y otros documentos que corroboraban los extraordinarios eventos ocurridos en aquella pequeña propiedad que nadie quería. «A quien encuentre esta carta», escribió Sarah, «le confío la custodia de una historia que no me pertenece solo a mí, sino a todos aquellos que creen en la libertad y la dignidad humana». La choza que heredé, temida y rechazada, resultó contener el mayor tesoro que uno puede encontrar: la evidencia del coraje y la bondad en tiempos de oscuridad. Hoy en día, la escuela Thornwood sigue en funcionamiento, convertida en un centro educativo y cultural reconocido nacionalmente. La choza original ha sido restaurada y es parte de un pequeño museo que recibe a miles de visitantes cada año. Y aunque muchos aspectos de la historia han sido documentados y verificados por historiadores, algunas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Qué sucedió realmente la noche en que Ezekiel Thornwood huyó de Willow Creek? ¿Quién alertó a las autoridades sobre sus actividades? ¿Y qué otros secretos podrían yacer enterrados en las colinas y valles de nuestro país, esperando ser descubiertos por alguien valiente o desesperado como Sarah Blackwood? Quizás algunas historias están destinadas a permanecer parcialmente ocultas, como recordatorio de que nuestro pasado, tanto personal como colectivo, siempre guarda más profundidad y complejidad de lo que imaginamos. Y mientras tanto, en pequeñas comunidades como Willow Creek, las leyendas sobre lugares malditos y tesoros escondidos siguen circulando, algunas basadas en supersticiones, otras ocultando verdades que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. La próxima vez que escuches rumores sobre una propiedad que nadie quiere, una casa evitada por todos o un terreno del que todos huyen, recuerda la historia de Sarah Blackwood, porque a veces lo que parece una maldición resulta ser una bendición disfrazada, y los mayores tesoros no son de oro o plata, sino de coraje, verdad y libertad. Contenido generado por inteligencia artificial.